Bueno, el tema que voy a tocar, ustedes se supondrán, tiene que ver con los, lo que se supo, lo que se hizo público y lo que estalló como un tumor, como una pústula, lo que sucedió con el señor Monsalves, un asunto tan truculento que en primera instancia me pareció que no podía ser todo esto, toda la historia, tal como se contó, tal como lo contó la señora o señorita que fue coprotagonista de esta cosa. Pero parece ser que la cuestión tenía sustento, realidad, o sea, eso es lo que es. Pero yo no me voy a centrar tanto en lo de Monsalve. Lo de Monsalves es, por así decirlo, un asunto que le compete a él, a la otra persona, familiares de ambos y todo lo demás, el hecho mismo. Lo que interesa aquí es la reacción de distintos organismos, gremios, grupos de personas y del gobierno, y eso sí le compete al país. Yo me voy a centrar en eso. Yo creo que, dejando de lado lo de Monsalves, no es primera vez que alguien cae en situaciones así, lo arrastra, ya sea el trago, la curadera, la calentura, un momento de locura, lo que sea, han ocurrido y van a ocurrir muchas veces esas cosas. Lo que no habíamos visto una reacción como la que estamos viendo ahora en un gobierno que se supone que forma parte de una coalición y de una generación que tiene un nivel ético tan alto, pues maravilloso. Una reacción que nos desnuda completamente y por todos lados. Desnuda al gobierno, desnuda a los sectores feministas, desnuda al llamado Ministerio de la Mujer, desnuda a la oposición, desnuda al presidente de la República, los desnuda a todos, nos desnuda como nación. Nos desnuda porque la reacción ha sido penca, en todos los sentidos. No solamente ilegal, porque algunos dicen, dicho sea de paso, que Boric se convierte en cómplice de un delito por no haber denunciado instantáneamente el asunto. Nos desnuda como persona, nos desnuda como colectivo, nos desnuda en nuestra hipocresía, nos desnuda en nuestro doble estándar, nos desnuda en las bajezas peores que en la humanidad siempre han existido, pero que ahora han llegado a un grado y que se hace todavía más intenso ese grado por cuanto los protagonistas de estas reacciones al mismo tiempo se arrogan un estándar moral más alto, se lo arrogaron para llegar al poder, ellos venían a salvar a Chile de la descomposición de los viejos izquierdistas, de los viejos gobernantes, los concertacionistas, entonces resulta peor. Resulta, haciendo el paralelo, como la sensación que tuvimos y que tuvieron especialmente los cristianos cuando se revelaron abusos de sacerdotes conocidos y prestigiados. Lo que estamos viendo ahora no es la reacción de un gobierno común y corriente, que no se había arrogado ninguna condición especial moral y espiritual. Estamos viendo la reacción de una entera generación votada a Macanúa, que llegó al poder y que se creen, digamos, que están por encima de todos los demás en términos éticos y morales. Y lo hemos visto meter mano en los fondos públicos, lo vemos aparte de la incompetencia, y ahora los vemos en esto, la reacción ante esto, que muestra que eran y son unos hipócritas. Piensen ustedes lo siguiente, estimados amigos. Supongamos que en vez de Monsalve, el protagonista de los truculentos hechos dignos de una teleserie mexicana, o no sé de dónde, imagínense que el protagonista hubiera sido un político de la oposición, un miembro de Chile Vamos, o qué sé yo. Imagínense la gritadera, imagínense la reacción que habrían tenido todas estas organizaciones feministas que ahora guardaron estricto silencio. Como lo han guardado en otros casos que competen a gente en la moneda, dicho sea de paso, no los voy a mencionar. Estricto silencio, mirando para otro lado. La señora ministra del Ministerio de la Mujer dando explicaciones, ya voy a llegar a eso porque sus explicaciones son paralelas al asunto, básicamente. ¿Cómo habrían chillado
cómo habrían vociferado, habrían pedido la cabeza del culpable, habrían, por supuesto, involucrado a toda la oposición en esta cuestión, habrían dicho que esto era propio de los fascistas, de los piñeristas. Estarían gritando en las calles, estarían pidiendo cabezas, estarían pidiendo ejecuciones públicas, tortura. Y aquí guardaron estricto silencio los hipócritas. Y otros no guardaron estricto silencio, como el presidente Boris, sino que salieron a dar una conferencia de prensa de 55 minutos, los 55 minutos más vergonzosos de la historia política del país, donde demostró no solo su postura, no solo sus imposturas, sino que su falta de criterio. Se supone que él preside un gobierno feminista. Y ustedes vieron cómo trató a la joven, que era su asesora, que es su asesora, supongo todavía, que trataba de hacer lo que cerrara la sanguchera para no seguir hundiéndose él mismo, porque parece que esa mañana el señor Boris no tomó los medicamentos adecuados y se estaba hundiendo en el pantano más y más. Entonces lo trataban de corregir y vieran ustedes cómo se comportó en este gobierno feminista, pues, color turquesa. Nos ha revelado niveles de hipocresía que son francamente a nivel bíblico, épico. Ha revelado una corrupción. La corrupción no solo del corrupto, sino que del corrupto que se cree macanú. El corrupto tonto que se mira al espejo todas las mañanas y cree que es Brad Pitt moralmente hablando. Y es Boris Karloff. La corrupción de la idiotez, de la incompetencia, de la mentira, de la impostura. ¿Y cómo ha reaccionado la oposición? Porque hay que ver las reacciones de todo el mundo en esto, ¿no? ¿Cómo? Bien, por lo que yo he visto hoy día en la prensa, hoy día domingo que estoy grabando este programa, Chile Vamos se rehúsa a la posibilidad de una acusación constitucional, sino que quieren una sesión especial en el Congreso. Yo no sé si una acusación constitucional habría tenido algún fundamento. Me imagino que el fundamento habría sido en ese caso que el señor Boris y otras autoridades de gobierno tuvieron varios días encubriendo estas situaciones, incluso haciendo posible que el señor Monsalve dispusiera de vehículos fiscales para un avión, para volar de Concepción, donde estaba, a no sé a dónde, a Viña, creo, o a Santiago, da lo mismo, para contactarse con su familia, qué sé yo. Supongo que había ese fundamento, no sé cuán fuerte era, pero era un acto político además. Pero ya sabemos el valor moral que tiene la oposición. No, se hicieron pipí y caca y entonces vamos a ver si en vez de dedicarnos a esto hacemos una sesión para investigar esta cuestión. Bueno, ya sabemos cómo es el temple en la oposición, ya los conocemos de sobra. Y quisiéramos desconocerlo. Y sin embargo, por las razones que he dado acá en muchos programas, vamos a tener que ponernos un perro de la ropa en la nariz, así, e ir a votar por alguno de ellos, en algunos casos donde no estén los candidatos que nos resultan más atractivos desde el punto de vista de la oposición, vamos a tener que votar por alguien de Chile Vamos, si no hay otra alternativa en algún lado, porque no hay alternativa. Y lamentablemente en la vida y en la política hay que escoger en un momento dado no lo que es bueno, sino lo que es menos malo. Pero por Dios que han reaccionado pencamente, diría yo, insuficientemente, siempre con miedo, siempre tratando de rizar el rizo. Bueno, en cuanto a la señora ministra del Ministerio de la Mujer, la señora Orellana, que habría salido a chillar, a dar grititos, si hubiera sido un hombre de la oposición el protagonista. Salió a defenderse y se defendió en el plano que no era el que uno hubiera esperado que reaccionara, que reaccionan como reaccionan con otro. Se defendió en términos de su comportamiento respecto a la dama que fue sometida a las acciones de Monsalve. Que ella no tenía por qué llamarla, o que más bien no era bueno llamarla, o que la investigación tenía que llevarla a cabo otro, etc. Pero eso no era el punto. O no era el punto principal.
La cuestión es, ¿qué es lo que dijo sobre el señor Monsalve? ¿Cuál fue su reacción respecto a eso? De que un colega del ministerio cayera en esa situación. Ni una palabra. Ni una palabra en el momento correspondiente. Y ni una palabra en esta defensa. Se dedicó, como digo, se centró en el tema de su relación con la dama. Lo que era posible, lo que no era posible, que no me compete, que me compete, que las cosas se podían haber hecho mejor. Aparte que no sé qué hace el Ministerio de la Mujer, creo que lo he comentado en algún programa, en estos ministerios callampa que sirven para meter gente a recibir un pituto nada más. No veo cuáles son los actos del día a día, a lo largo del año y a lo largo de los años que hacen a favor de las mujeres, de qué mujeres y cómo lo hacen. No tengo idea. No se sabe. A lo mejor hacen algo que lo hagan público. Pero sí sabemos que con respecto al señor Monsalve guardaron silencio, trataron de ayudarlo. ¿Dónde quedó el feminismo, el gobierno feminista? ¿Dónde quedó el gobierno color turquesa, hasta con relaciones exteriores color turquesa, cuando en realidad son color rojo? Totalmente. Grosero. Grosero lo de la señora Orellana. Fíjense ustedes que al día siguiente que se enteró de la cuestión, dio una conferencia, yo no sé con qué se maquilla en la mañana, con cemento parece, porque la cara dura, dio una conferencia hablando del combate a la violencia sexual como pilar fundamental del trabajo del gobierno. Ni siquiera tuvo el tino de haber suspendido esa exposición porque resulta un chiste de mal gusto, pues. Al día siguiente que se enteró, si es que no se había enterado mucho antes, al día siguiente que se enteró, según ella misma dice, dio esta conferencia. ¿Qué les dice a ustedes de la hipocresía y del doble estándar de esta gente? Ya mencioné lo de la patética exposición ante la prensa del señor Boris, que batió todos los récords, perdió el control, es un hombre de poco control neuronal de sus emociones, por eso que tiene que empastillar si tiene tantos amigos psiquiatras, si eso es sabido. No es ningún secreto. Creo que lo he dicho alguna vez incluso. Bueno, perdió el control completamente. No tiene control. No tiene suficiente materia gris para controlarse. Y si no por lo menos para saber que no se va a poder controlar y no hace una conferencia de 55 minutos. Debió haber salido y haber dicho esto está en manos de la justicia, el señor Monsalve ya no es parte del gobierno, es muy lamentable y hasta luego. No, 55 minutos se creyó Fidel Castro a lo mejor. Menos mal que no habló de la última zafra fracasada, como hacía siempre Fidel Castro. Realmente patético. Ahora, vamos a la otra parte de las reacciones. ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía? ¿Quién va a reaccionar ante este gobierno que no ha hecho otra cosa que desplomarse desde el primer día y ahora ya de una forma que se acerca a la farsa, a la comedia, al burlesque? Se caen a pedazos. Todas las mentiras y todas las posturas, o más bien dicho, imposturas, porque son impostores en todos los sentidos, se les han ido cayendo, se han ido mostrando. ¿Y cuál va a ser la reacción? ¿Cuánto más el país tiene que aguantar a esta horda que venía a cambiarlo todo, las transformaciones profundas, pues? ¿Cómo no, pues? ¿Cuánto más?